Bienvenidos una vez más al episodio de Lo que quería saber. Hoy con una invitada muy especial. Para mí, muy agradecido que hayas accedido a este podcast conmigo, Sofía Porras. Sofía, Hola. un placer de que estés acá en el programa. Siempre me has entrevistado vos a mí, pero hoy vamos a tener una muy bonita tertulia vos y yo. Amigo, muchísimas gracias. Y te digo amigo porque para mí lo sos. Te Claro. admiro como la persona profesional que sos y también ese ser humano que va por la vida impactando otras vidas y precisamente también lo haces por medio de este podcast. Así que hoy vamos a reír, vamos a conversar y vamos a aprender, que es importante. Eso es lo más importante. Y bueno, y para quienes no conocen a Sofía Porras, bueno, Sofía Porras es locutora comercial, es locutora de Radio Bésame, Sí. coordinadora también, Ajá. y bueno, también maestra de ceremonias. Amigo, hago de todo, hago eventos, doy talleres de expresión oral porque amo todo lo que tiene que ver con la comunicación y aquí estamos. Excelente. Bueno, y el tema que vamos a hablar y vamos a desarrollar el día de hoy, Sofi, es sobre la diabetes, ¿verdad? Sí. La diabetes, pues, es una enfermedad crónica que según la Organización Mundial de la Salud, más de 830 millones de personas en el mundo padecen de diabetes, ¿no? Sí. Es una enfermedad crónica que si no la trabajamos de una manera adecuada, pues puede generar una serie de dificultades en nuestra vida, ¿verdad? Yo pues tengo muchos pacientes que tienen la enfermedad y que de alguna manera pues tienen algunas dificultades a nivel emocional y psicológico que de alguna manera tiene que ver con que tengan situaciones emocionales y psicológicas que le están afectando, ¿verdad? Entonces, Sí. por eso queríamos hablar con vos, porque vos sos una persona que tiene un diagnóstico de diabetes y cuéntanos un poquito cuándo te diagnosticaron y cómo fue ese momento, cómo recibiste esa noticia cuando te la dieron. Ay, Esteban, vea, yo tengo actualmente 39 años para que también la gente vaya entendiendo en cuestión de años hace cuánto tengo esta condición de salud, que quiero dejar claro algo. No es una sentencia de muerte, pero desde que a vos te dan el diagnóstico tenemos que entender que nosotros tenemos que aprender a ser responsables, Exacto. a supervisar nuestra diabetes. Entonces, tengo antecedentes familiares. Mi mamá es una persona diabética. Mi abuelito fue diabético también, que ya cuando en sus últimos años de vida hasta tuvo una amputación de una pierna por medio de mi mamá. O sea, el resto de la familia Aguilar, primos de mi mamá, tíos de mi mamá, casi que, amigo, casi que todos son diabéticos. O sea, es un tema familiar por parte de mi mamá. Y resulta que, pues yo de jovencita, mi mamá fue diagnosticada como a los 34 años, muy, muy joven. Pero yo la veía que siempre fue, y tengo que decirlo, una paciente irresponsable, amigo. Porque así fue. Se quedó como en el duelo, ¿me entendés? Y nunca quiso aceptar esa situación. Entonces yo cuando hablaba o pensaba en diabetes, yo de una vez recordaba todo lo que mi mamá había vivido. Sí, claro. Nunca me hice exámenes de nada, o sea, yo era una jovencita callejera que le encantaba andar bailando por todo lado, feliz como amigo me considero que soy, que creo que la actitud es lo que me ha ayudado también, pero nunca vi, o sea, nunca tuve como interés de tener precaución, ¿me entendés? Con el tema de diabetes. La gente cree que la diabetes es porque seguro consumís mucho azúcar. No. O sea, no. Sí, por supuesto que la parte de alimentación tiene que ver, pero la parte de hereditaria también lo es. Entonces, cuando yo tenía más o menos 23 años, hace poquito. Hace muy poco, Sofi. Hace muy poco, hace unos cuantos veranos, yo empecé a adelgazarme demasiado, pero extremo, Esteban, extremo. Pero yo decía, no, es el estrés. Porque trabajaba en una empresa que amo con todo mi corazón, la recuerdo con mucho cariño, que se llama Matra, Maquinaria y Tractores Limitada. Y resulta que yo trabajaba en el área de mercadeo y tenía mucho corre-corre. Entonces yo decía, es el estrés del trabajo, es el estrés. ¿Qué empezó? Y ojo que todo lo que voy, aquí estoy abriendo mi corazón también, Esteban, ¿verdad? Así es, este espacio es para eso. Sí, para que la gente no es que se asuste ni que se alarme, pero para que preste atención con su cuerpo, con lo que está pasando con su cuerpo. Resulta que, aparte que empecé a adelgazarme muchísimo,
yo sentía como esa desesperación por comer. Entonces llevaba almuerzo y de ahí el almuerzo no me sustentaba. Entonces yo iba y me compraba algo y nada. Y yo seguía y seguía adelgazándome, pero extremo. O sea, que la ropa se me caía. Unido a esto, empecé a tener problemas, digamos que en mis órganos sexuales. Empecé a tener como infecciones vaginales y cosas que yo decía, pero ¿por qué? ¿Qué me está pasando? Sí. Yo no tenía ni siquiera un compañero sexual, o sea, no era una mujer activa sexualmente. No entendía qué me pasaba. Yo iba a la clínica a que me vieran específicamente este caso y lamentablemente, amigo, así como encontramos especialistas como vos, que son carguísimas, que piensan en el ser humano, hay otros que no lo son, ¿cierto? Así es. Y que ni siquiera tienen la empatía como para descartar que puede tener esta paciente. Y me tocó una ginecóloga, no sé, donde quiera que esté, un abrazo, que me maltrató mucho, amigo, me maltrató mucho emocionalmente, físicamente también. Ella me mandaba tratamientos y de ahí no, amigo, yo, o sea, no me curaba, no me podía ni sentar de los dolores que yo sentía vaginalmente y hasta en el recto. O sea, yo estaba en carne viva. Y cuando yo iba a las citas con ella, así como te lo voy a decir, me decía, ¿con cuántos hombres acuesta usted? Yo le decía, doctora, pero es que no, yo, o sea, yo no soy sexual activamente. Me ponían inyecciones, me ponían de todo y nada, no me curaba. Resulta, y recuerden esto que les conté, porque les voy a explicar por qué era. Uh-huh. Resulta que como trabajaba en mercadeo, yo tenía que salir muchas veces de San José a giras con mi trabajo. Y en una gira que hicimos a Guapiles una vez, con doña Silvia Barrantes, que si escucha esto, siempre le voy a agradecer todo el apoyo que me dio. Era mi jefa en ese momento. Cuando veníamos de regreso, me acuerdo que era un viernes 13 de febrero, de hace muchos años, yo tenía como, aparte que estaba mal con todo lo que les he contado anteriormente, sentía como una pelotita en el recto. Y yo pensé, seguramente esto fue que algo me picó. Pero esa pelotita siguió creciendo abismalmente durante todo ese viernes. Uh-huh. Entonces yo fui al baño, me revisé, sentía como caliente, pero, o sea, no me alarmé. El 14 de febrero, que era un sábado, fui a almorzar con un amigo. Sábado, ¿verdad? Cuando yo venía de regreso de Heredia, que venía en bus, yo me subí al bus y yo venía descompuesta. Y la pelotita que tenía en el recto, enorme. Ya, o sea, yo me tenía que tratar de sentar solamente como con el lado izquierdo porque no podía ni sentarme. Llegué a mi casa y vomité. O sea, todo lo que comí lo vomité. Uh-huh. El domingo, 15 de febrero, yo no me pude levantar de mi cama en ningún momento. Lo único que me dio mi abuelita fue como un juguillo porque yo estaba, o sea, como si me estuviera muriendo. Uh-huh. Y yo decía, qué raro. Seguro algo me cayó mal. Y la pelota creciendo en el recto. El lunes 16, cuando ya tuve que volver a mi trabajo, mira que, bueno, yo creo en Dios, Esteban, y yo digo que solo Dios me acompañó, porque no sé cómo me subí al bus, no sé cómo me bajé del bus, no sé cómo crucé las calles hasta que llegué a mi trabajo, que en ese entonces quedaba en la Radial A Belén, Matra quedaba en Santa Ana, y donde yo llegué a mi escritorio, me desmayé. Entonces todo el mundo corría. No había comido nada el domingo. Me llevaron al médico de empresa y todo. Y yo sentía, y mi familia dice, que yo me veía como una persona que estaba agonizando. Entonces, me llevaron a como pudieron. El doctor dijo que era una indigestión. Tampoco, ¿verdad? No me hizo nada, ni siquiera una glicemia, nada. Me mandaron para la casa. Cuando me fueron a dejar a mi casa, igual que me tuvieron que bajar entre varios, llamaron a la Cruz Roja costarricense, llegó la ambulancia, donde me hicieron la glicemia, dicen, no, esta muchacha está a punto de entrar en un coma diabético. Yo tenía más de 600, ahora les explico cómo se mide el azúcar, ¿verdad? Muchísimo. De azúcar en mi sangre, claro.
la pelotita que yo tenía en el recto era que mi cuerpo estaba tan envenenado de azúcar que el azúcar estaba buscando cómo salir de mi cuerpo. Ya ahí empezó todo. Me llevaron a la clínica de Santa Ana, me hicieron exámenes, y vos sabes que médicamente no te van a decir, ay, mi amorcita. No, te dicen las cosas como son, sos una persona diabética. O sea, vamos a ver cómo controlamos tus niveles porque estás fatal. Me empezaron hicimos pruebas con metformina y nada, no se me bajaba. Yo no quería que me mandaran insulina, amigo, que no quería inyectarme porque yo veía todo lo que mi mamá hacía mal. Eso te iba a preguntar, que cuando te dijeron, digamos, que ya eras diabética y tomando en consideración los antecedentes de tu familia, ¿qué pensaste en ese momento? Aparte de esto que me estás diciendo que no querías inyectarte con insulina. Pensé, me voy a morir. Entonces, para terminar nada más esa parte, cuando la pelotita se me revienta, ¿verdad? Ya Sofía vuelve otra vez a respirar. Todo lo que había pasado, digamos, de mis infecciones vaginales, entre comillas, era porque como estaba tan envenenada de azúcar, cuando una persona diabética no tiene un buen control del azúcar en sangre, entonces se te van a ver afectados lo primerito, los pies y tus órganos sexuales, porque es donde menos circulación sanguínea hay, claro. Y él ya lo entendía todo. Sí. Entonces, bueno, un golpe de la realidad, Esteban. Yo estuve como en shock y yo decía, ¿se me acabó la vida? Me voy a morir seguramente. ¿Quién me va a apoyar? Lloré mucho. Fue muy difícil porque nuestras familias, yo sé que de alguna u otra forma nos aman y nos quieren apoyar, pero tienen diferentes formas de demostrar el cariño o el apoyo. Así es. Y me acuerdo que yo escuchaba, digamos, yo estaba en el baño aprendiendo, porque yo tenía que aprender. Y aquí yo tengo en mis manos una jeringa de insulina, aquí la tengo. Y tengo también mis botellitas de los 2 tipos de insulina que yo uso. Y tenía que aprender, Esteban, a cómo tenía que inyectarme y todo. Y yo solita. Y yo escuchaba, ¿verdad? A mi familia. Ay, no. Es que ahora. Y todo lo negativo, lo negativo, lo negativo. Es que, entonces, fue muy difícil para mí. Así es. Y bueno, y de la parte emocional y psicológica, pues esto es un duelo. El que le digan que tienes una enfermedad crónica que no se cura, pues eso genera que la persona empiece por todas esas etapas del duelo, entre ellas la negación. Y a veces lo que pasa, Sofía, es que muchas personas que tienen un diagnóstico de diabetes se quedan en esa negación. En la negación. No aceptan la enfermedad que tienen, y si yo no acepto lo que tengo, ¿cómo voy a hacerle frente? ¿No? Y eso es lo que vemos mucho, o lo que veo yo mucho en terapia, personas que no aceptan lo que tienen. Entonces lo que yo les digo es, bueno, no podemos controlar las situaciones, ¿verdad? Lo único que podemos controlar es nuestra forma de pensar, cómo vemos las cosas. Y ahí es donde tenemos que trabajar para entender de que la diabetes es un padecimiento más, ¿verdad? Una condición crónica más que tenemos que atender, ¿verdad? Y que por dicha vimos en el siglo XXI, antes que existieran los medicamentos, antes de que existiera la insulina, una persona que tenía o era diagnosticada con diabetes tipo 1, por ejemplo, vivía hasta los 20 años porque no había insulina, no existía la insulina artificial que hoy hay. Hoy hay muchas cosas, desde alimentos que no tienen azúcar, ¿verdad? O que no tienen otras cosas, a igual que, digamos, que la medicación que cada vez más ha avanzado, y ahora mejores insulinas, mejores medicamentos, ya la persona puede tener una vida completamente normal, digamos, por decirlo de alguna manera, solo que hay que cuidarse, digamos, mientras que yo siempre digo a las personas que un estilo de vida para una persona que tiene diabetes es igual que una persona que quiere tener una vida saludable. Lo que pasa es que en una persona con diabetes es sí o sí que lo tiene que hacer. Exacto. ¿Verdad? Es sí o sí, no es opcional, ¿verdad? Una persona que no tiene la condición, pues puede seguirlo haciendo, pero el ideal es que todos llevemos
un estilo de vida como una persona con un diabetes o con un tratamiento de diabetes tiene que llevar. Lo que sucede es que, pues, como te decía, a veces nos cuesta aceptar y ahí es cuando la persona no quiere aceptar la condición, entonces no le hace frente. Yo tenía un familiar mío, ¿no? Que cuando le dan el diagnóstico, prácticamente no acepta lo que tiene. Entonces, imagínate que era tanto, digamos, su no aceptar lo que tenía, que la caja o la botella de insulina en la casa, lo que hacía era que lo guardaba en bolsas y lo metía bueno, tiene que estar refrigerado en la refrigeradora como si todos los demás familiares sabíamos, ¿verdad? Pero como si un invitado, digamos, una visita, llegara a abrir la puerta del refrigerador para ver qué hay dentro de la refrigeradora. O sea, era tan esa negación que llegaba a ese punto, a ocultar eso. Entonces, eso llevó a este familiar mío a mucho tiempo no aceptar la situación y a haberse comprometido por no poder y no querer, como vos decías, inyectarse, porque entonces es todos los días, ¿verdad? Todos y aprender a inyectarse en ciertas partes que hay que ir cambiando el lugar, porque obviamente pues se van generando ciertas moretes o ciertas cosas en nuestro organismo. Todo eso es una cuestión que a la persona a nivel emocional y psicológico le afecta bastante. Entonces, lo importante es entender, darnos el tiempo para un duelo, ¿verdad? El duelo de saber que... A mí me duró 4 años el duelo. Mira que te duró 4 años el duelo. 4 ¿Y cómo lo llevaste? ¿Qué implicaciones tuviste, digamos, por tener ese duelo tan alargado? Sabes, bueno, igual, tengo una amiga, doña Michelle Guardia, que un día me dijo... Yo no estaba, digamos, mi físico se veía bien, pero por ejemplo, toda persona diabética, sí o sí, tiene que tener un glucómetro, ¿ok? Un glucómetro que es, bueno, ese aparatito donde vos te vas a medir el azúcar. O sea, vuelvo y repito como dije al principio, yo en las mañanas cuando abro los ojos digo... Gracias Dios por este día. Y de una vez busco el glucómetro. Porque lo primero que una persona diabética tiene que hacer es medirse su azúcar. ¿Cómo amaneció? ¿Cómo está? Esa supervisión tiene que ser durante todo el día, amigo. Exacto. O sea, antes de ir, por ejemplo, yo que me inyecto en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Yo no puedo inyectarme sin saber cómo está mi nivel de azúcar en la sangre. ¿Qué pasa si está bajo y me inyecto? Ahí voy a caer patas arriba. Entonces, yo en ese duelo me inyectaba así, de manera irresponsable. O sea, yo no quería saber de un glucómetro, nada, no quería nada de eso. O sea, tomaba el tratamiento, que no sé cómo no me morí, la verdad. Y así hay mucha gente, así hay muchísima gente. Entonces, hasta que un día, no sé, algo me pasó en la calle. Y le conté a esta amiga y me sentó, así como estamos vos y yo, y me dijo... Ya no más. O sea, ya han pasado varios años. Yo quisiera que vos tengas vida. Quiero verte feliz, pero así no. Y fue como la cachetada que necesitaba. Empecé a ver a una especialista que me ayudó montones porque la educación es importante. Así es. Y mi glucómetro no me falta. Es más, si yo no tengo tiras para el glucómetro, me faltan poquitas, ya más bien sufro ansiedad. Hay que trabajar esa parte, sí. Porque necesito las tiras, ¿verdad? Porque, o sea, y si voy a salir a alguna parte, todo. Y otra cosa, Esteban, que yo decía al principio, es que la actitud marca la diferencia. Así es, por eso te decía que de la parte psicológica es lo que tenemos que trabajar. No sé si a vos te pasó, porque eso le pasa a muchas personas que también que se tienen que inyectar. Hay personas que han dejado de hacer sus cosas, de salir a pasear o hacer algunas otras cosas precisamente por el tema de que me tengo que inyectar. Entonces, hay personas que les sucede que entonces no les gusta que la gente vea cómo se inyectan, ¿verdad? Entonces, tampoco quieren irse al baño desde un restaurante o de un lugar. Sea. Bueno, mira, que dicha que lo dices, ¿verdad? Porque muchas personas en ese sentido pues limitan su diario vivir precisamente porque entonces les da vergüenza, no les gusta que los vean cuando obviamente esto es una cuestión completamente natural, ¿verdad? De inyectarse, tal vez de subirse un poquito en la blusa o la camisa o en los brazos, ¿verdad? Fácil. Pero les da demasiado vergüenza y entonces ven comprometidos su salud simplemente por aparentar que las cosas no son así.
sí. Entonces, esa parte era lo que yo quería preguntarte de si te había pasado y también qué cambios tuviste en tu vida diaria para adecuar, ¿verdad? Esta rutina del glucómetro, de las horas que hay que comer a sus Ujú. horas fijas y demás. ¿Qué tuviste que hacer y si te costó eso hacerlo? Lo primero que hice, o sea, cuando ya pasó el duelo, cuando ya fui consciente que Sofía tenía que cuidarse, amarse, ser responsable con la situación, fue de verdad poder educar a mi entorno. Y amo educar a la gente, Esteban. O sea, soy feliz cuando puedo contar cómo fue Sofi la de ayer y cómo está Sofi la de hoy, que eso es un tema que ahora vamos a hablar, Ujú. que me ha costado un poco la actualidad, pero amo dar mi testimonio, porque yo sé que yo también estuve así en algún momento, como muchas Exacto, personas. exacto. Entonces, yo empecé a educar a mi entorno, donde trabajaba laboralmente. Por ejemplo, bueno, ya yo tengo varios años de trabajar en multimedios y me acuerdo que lo primero que hice cuando llegué a mi entrevista de trabajo fue decirle a la muchacha encargada, yo soy diabética, ¿verdad? O sea, porque siento que también socialmente hay mucho desconocimiento. Correcto. A mis amigos les he dicho, bueno, vean, si ustedes ven que empiezo a hablar incoherencias, seguramente se me está bajando el azúcar, tienen que hacer esto y eso. O sea, yo los he Muy educado bien. y me siento orgullosa de eso, porque no solamente es para que le salven la vida a Sofi, que me lo han salvado muchas veces, sino que le salven la vida a alguien en su casa, que le salven la vida a alguien en la calle. Así Yo es. sí he visto personas diabéticas desmayarse en la calle. Claro. Entonces, ¿verdad? Creo que fue esa conciencia de poder educarme y educar a los demás. No estoy diciendo, Esteban, que todo el camino sea color de rosa, porque no lo es. Por ejemplo, muchas veces pensé, desde el diagnóstico hasta la fecha, pues he tenido mis parejas, tengo un novio desde hace bastantes años, pero siempre tuve como ese temor de no llegar a ser amada o comprendida por mi situación de salud. Y tuve que trabajar mucho en ello. Y no hay nada más grato, Esteban, que compartir tu vida con una persona que al igual que vos entienda que es una condición, que Así haya es. aprendido a ver las alarmas sin miedo, sin escandalizarse, sin poner una etiqueta, oh no, Sofía es diabética, ya. Sí, ¿Verdad? Pero que eso es otro temor de la gente. exacto, exacto. Y yo hice una publicación el día de ayer precisamente sobre las etiquetas, ¿no? Ujú. De alguna manera, este espacio es precisamente para eso, para hablar sobre la diabetes, que es una condición que cualquiera puede desarrollar y que no pasa nada si tomamos las medidas, Sofi, Sí, adecuadas, ¿verdad? Y cómo nos cuesta tanto, como ahora vos mencionabas el tema de si una pareja me va a aceptar, sí, si mis amigos me van a aceptar. Y yo creo que lo más importante es hablarlo con toda la naturalidad, precisamente para eso que vos estás diciendo, que en mi lugar de trabajo la gente me socorra en el momento que yo lo necesite, ¿verdad? ujú, Y que de alguna ujú. manera me entiendan, no la pobrecita, sino es, tengo una condición, ustedes me pueden ayudar si en algún Exacto. momento yo me encuentro, digamos, en alguna dificultad. Y quería yo preguntarte cómo manejas también, digamos, los aspectos emocionales cuando hay algo relacionado a la diabetes que tal vez te puede estar frustrando o no permitiendo, digamos, desenvolverte de una buena manera por el tema de tener la enfermedad. Amigo, me doy el tiempo de llorar. Muy bien. O sea, porque una vez una especialista en estos temas, porque siempre que yo llegaba donde ella me preguntaba, ¿y cómo has estado? Entonces yo, súper bien, vean mis números, ¿verdad? Y un día me dice, bueno, pero todo no es perfecto. O sea, yo no le decía a ella, tal vez los bajonazos de azúcar que había tenido, los subidones, no, yo solo le decía como que todo lo bonito. Y me dice, vos no tenés que ser fuerte todo el tiempo. Exacto. Tienes que darte tiempo para llorar. ¿Para qué me lo dijo? Lloré no sé cuánto tiempo. Entonces, Esteban, cuando yo, porque sí hay momentos, ¿verdad? Y lo sigo teniendo, aunque tenga ya muchos años con la diabetes, ay, a veces me siento y me echo una lloradita, un ratito nada más. Me limpio las lágrimas y digo, bueno, pero si lo tengo,
puedo con esto. Exacto, y lo más importante es aprender a manejar las emociones, ¿verdad? Yo he hecho 2 investigaciones con la diabetes, primero con diabetes tipo 1 y después con diabetes tipo 2 y mis 2 tesis de licenciatura y de maestría para poder ser psicólogo en este país, Sofi. Y en mis investigaciones mucho tenía que ver, digamos, cómo los estados alterados de emoción Ni me digas. ayudan a que se suba o se baje Total. la glucosa en la sangre. O sea, hay una correlación entre los estados emocionales y mis niveles de azúcar. Porque entonces a veces las personas me dicen, bueno, Esteban, yo estoy haciendo la actividad física que me solicitan, yo no estoy haciendo trampa, porque a veces también la gente para poder comer más a veces se inyecta un poquito más de insulina y eso no está bien también. Está bien. Lo he hecho, pero tiene razón, no está bien. Y de alguna manera todo esto genera, digamos, que la persona se estrese, ¿verdad? Se estrese y eso es lo que me dicen. Bueno, yo llevo todo bien, pero no sé, sigo con la glicosilada alta, sigo con las glucosas siempre mal o en la madrugada, que a veces pasa, ¿verdad? Que se dispara un poco. No sé qué pasa. Y entonces cuando llegan a la consulta, ¿verdad? Y vemos que es que está teniendo dificultades para el manejo de las emociones, del estrés, de la ansiedad. Y entonces ahí es donde viene la parte psicoterapéutica, porque mucho, digamos, sabemos que el patrón de tratamiento, ¿verdad? Es que tome la medicación, ¿verdad? Que se inyecte la insulina o tome la metformina o la glibenclamida, que coma saludable, ¿verdad? Que tenga una nutrición balanceada, que haga actividad física. Pero muchas veces, Sofi, se les olvida la parte, bueno, y eso no lo brinda la caja, ¿verdad? Que es la cortisol. exacto, la parte emocional. Y eso es donde entramos a trabajar, ¿verdad? Y eso es lo que, digamos, yo como psicólogo clínico me gusta trabajar con las personas que tienen enfermedades crónicas como la diabetes, porque pues yo tengo una formación en psicología de la salud y la psicología de la salud lo que trabaja es sobre la atención, ¿verdad? Sobre la promoción y sobre la evaluación de enfermedades crónicas para ayudarle a la persona a que se adhiera bien a los tratamientos, porque a veces, como te decía, puede estar muy bien en la parte, digamos, del medicamento y demás, pero a nivel emocional eso le está influyendo en este caso para que tenga picos en el nivel de glucosa en sangre. Entonces, qué importante es también tener esta parte de la salud mental, y eso me gustaría que me comentaras. ¿Qué haces vos? Ya dijiste que te pones a llorar un ratito o sacas esa emoción, pero en el día a día, ¿cómo tratas de lidiar desde la parte emocional para que eso no influya tanto, digamos, en su diabetes? Llegamos a una parte clave, porque, bueno, yo le conversaba a Esteban que yo tengo casi 40 años. Bueno, todavía me falta, amigo, hace poquito. Ya casi llegas. Pero sí he sentido que los últimos años han sido un reto para mí, emocionalmente. Tal vez por mi entorno, a veces me he detenido a pensar, Sofi, ¿qué le está pasando? ¿Verdad? Porque sin darme cuenta, Esteban, entonces me he estresado mucho más de lo que antes me estresaba, unido a temas hormonales, que tal vez no pensé que los empezara a vivir tan rápido. El año pasado tuve una situación un poco complicada en mi trabajo, una vez que se me bajó el azúcar espantoso que todo el mundo lloraba y todo de verme tan mal, porque se me bajó como a 13, así. O sea, cuando llegaron los paramédicos y todo, era una cosa terrible. Y ese golpe me hizo entender que tenía que detenerme, que tenía que entender que Sofía sí tiene un trabajo que ama, tiene cosas extras que hace, que ama y se entrega al máximo. Pero muchacha, por Dios, usted tiene que estar bien, tiene que vivir, tiene que cuidarse usted primero. Exacto. O sea, vamos a ver, ya aprendí, y me felicito por eso, a delegar desde hace por lo menos 1 año y medio. Pero el año pasado, cuando pasó eso, dije, no, tengo que de verdad cambiar emocionalmente porque esto me está afectando más de lo que yo imaginaba. Estoy en ese proceso. Pero, ¿qué hago yo? Para mí el tiempo conmigo misma es esencial. O sea, el hecho de que si yo me quiero sentar en mi cama, meditar un ratito, leer, ver redes sociales, jugar con los perros, eso como que me vuelve, o sea, me permite tener los pies en la tierra. O sea, sí o sí necesito para mi equilibrio mental un rato conmigo misma en el día a día.
1 hora por lo menos, 1 hora y media si tengo chance. Volví a retomar los estudios en la universidad. Ah, muy bien. Entonces, eso también hace que sea un reto para mí equilibrarme emocionalmente, pero siento que mi cerebro, ¿verdad? Tiene otras tareas, entonces se va a enfocar más en eso. O sea, he tratado no de preocuparme, sino de ocuparme, pero no la he tenido tan fácil, Esteban, en los últimos, digamos que 3 años y medio. Físicamente, pues he tenido muchos cambios. No ha sido tampoco sencillo, porque ha sido frustrante para mí, porque, ay, pero pues, ¿qué pasó con Sofi, verdad? Que cómo subió de peso. Pero, también estamos en ese proceso, porque he sido consciente que cuando estás en este viaje, tenés que, o sea, de la noche a la mañana todo puede cambiar. Y si ocupas ayuda, tenés que buscarla. Exacto. Busquemos a los especialistas correctos. Bueno, que Sofía está pasando algo hormonal. Bueno, vayamos donde un ginecólogo. Se descartó todo, muy bien. Busquemos si es algo mental. Y así lo he Exacto. tenido que hacer hasta llegar a diagnósticos. Pero no me puedo quedar esperando que todo caiga del cielo. Exacto. Que muchas veces, Estevitan, eso le pasa, y no solamente a los pacientes diabéticos, sino a todo el mundo. Tenemos un dolor en el pie y decimos, ahí se me pasa. Y se va incrementando. Cuando nos dimos cuenta, era un problema mayor, pero nosotros, ¿verdad? No importa. Lo vimos, no es nada. Lo dejamos pasar. Es Lo precisamente dejamos porque pasar. a veces no prestamos atención a las señales que nos dice nuestro cuerpo, ¿verdad? Y Esteban, aparte de la parte mental que debemos de trabajar, yo quisiera también dejar claro que es un combo. Tenés que cuidar tus deditos, tus uñas de los pies, de las manos, tus ojos, tus dientes. Y en eso yo sí soy. O sea, mis exámenes de la vista, voy donde la dentista. Tengo una muchacha que ella sabe de mi condición de hace años y ella me hace las uñas. Porque yo no me voy a cortar las uñas, me da miedo. Entonces voy donde una muchacha que se encarga de eso. Pero necesitamos eso, Esteban, ser responsables. Hace poco me pasó algo que me asustó, que de repente me salió una herida en la pierna y yo dije, qué raro. Entonces me estaba haciendo como que la desentendida hasta que me cacheteé yo misma, ¿verdad? Y fui donde el médico, de una vez me mandaron antibiótico. ¿Por qué? Porque no sabes si es una úlcera que se te quiere hacer. Ajá. O sea, ojo, diabéticos y diabéticas, si algo te pasó, yo tengo tatuajes, pero porque siempre fui muy responsable, ¿cierto? Pero si una persona, y tengo un montón, hasta tengo la hormona de la insulina artificial en la espalda. Mira, grande. Eso no lo sabía. Sí. Es parte como de mi, ok, somos una. Exacto. O sea, así lo vi. Entonces, si sos una persona diabética que quiere hacerse un tatuaje, ojo, primero, ¿cómo están sus niveles del azúcar en la sangre? Exacto. Desde hace 3 o 4 meses antes. Busca a una persona que sepa de tu condición y que sea responsable, que con todo lo que se utilice y que de verdad quiera comerse ese chicharrón, de atenderte, ¿verdad? Así es. O sea, hay que ser responsables en todo. No nos quedemos callados. Exacto. No nos quedemos callados. Bueno, Esteban, vos sos mi psicólogo. Bueno, Esteban, antes de empezar la sesión, soy una persona diabética. Si me ves hablando raro, podemos parar, ¿verdad? O sea, para hacerme la glicemia. Exacto. Y no solo por eso, Sofi, sino también para entender de la medicación y también, como hablaba hace un momento, cómo los estados, digamos, emocionales también afectan eso y cómo también la diabetes, al estar, digamos, descompensada o niveles altos, también de alguna manera generan ciertos estados emocionales en las personas, ¿no? Imagínate, Esteban, que bueno, yo no tengo hijos, pero si yo quisiera ser mamá, y si yo, o sea, esta es la manera más responsable de hacerlo. Digamos que yo tomo algún anticonceptivo. Ok. Antes de yo intentar quedar embarazada, antes de dejar las pastillas, por ejemplo, si fuera eso, yo necesito por lo menos tener 6 meses con el azúcar casi perfecto. Investigar primero, porque hay un montón de situaciones que puede pasar con ese bebé. Pero antes de yo dejar esas pastillas, yo necesito tener el azúcar divino durante 6 meses antes. Amigo, y todo eso que te digo, lo aprendí con profesionales. Exacto. Ahora sí, bueno, sí, Sofía ha tenido el azúcar maravilloso. Intentémoslo.
de una manera responsable. Pero sabiendo que no es imposible, Esteban, es que la gente, ahora dijiste lo de las etiquetas, sí, una diabética no puede tener hijos. No, sí, sí puede, pero hay una responsabilidad todavía mayor. Exacto. ¿Verdad? Sí te puedes tatuar, sí, pero tenés que cuidarte. Sí puedes hacer caminatas de alto impacto, sí, pero debes llevar un calzado correcto. Es que Y Sofi, exacto, y se puede hacer muchísimas cosas y poder llevarse una vida completamente habitual, pero para eso, y una vez más, ¿verdad? Y ahí soy muy enfático, la persona tiene que aceptar, así como vos te hiciste un tatuaje, ¿verdad? Diciendo, sí. somos uno. Esa fue mi señal. Exacto, eso fue tu señal, es de aceptación, claro, somos uno, ¿verdad? Y no ir en contra, porque cuando yo voy en contra, no acepto y sigo todavía en ese duelo, eso de alguna manera va a generar que yo no me cuide, entonces me haga el tatuaje y tal vez no estaba bien y eso me afecte, o tenga hijos y eso también me afecte porque no estaba tal vez en el control adecuado, o etcétera, etcétera, etcétera. Pero qué importante es eso. Y quisiera preguntarte una cosita más. Y con respecto a la gente, que ahora vos mencionabas que tal vez la gente, pues tal vez lo vea uno o muy delgado o con sobrepeso, y la gente te critica y te dice, ay, ¿cómo estás? Sin realmente entender la persona por lo que uno está pasando, porque realmente a veces no es que uno no quiera, tal vez uno come saludable, hace actividad física, pero se sigue manteniendo de una forma. ¿Cómo lidias con eso, con la presión de la gente en relación pues a una condición de salud que tienes, pero que también de alguna manera transversaliza la parte emocional y psicológica? Entonces, ¿cómo lidias con esto? Sería una mentirosa si te digo que no me afecta, a veces sí me afecta. Máxime que pues donde yo trabajo también estoy más expuesta y sí me he topado con personas imprudentes que de una vez, de Sofía está muy cambiada y uno entiende, ¿verdad? O familia, siempre hay alguien que te ve disimuladamente, pero, ¿verdad? Vos sabes que te están viendo tu cuerpo. No ha sido sencillo. Sin embargo, cuando algo así me pasa, respiro. Busco un espejo. Y aunque sea llorando, Esteban, yo digo, no, Sofía, usted es una mujer valiente. Exacto. Usted es una mujer que vale más allá de su físico. Usted está bien, usted está sana. Y empiezo a decir cosas en positivo, ¿verdad? Para que mi cerebro capte lo que realmente soy. Pero fácil no es, amigo. No, no lo es, pero no yo creo que en tu caso has transcurrido por todo un proceso de aceptación, de entendimiento, y precisamente este espacio es para eso, para que la gente entienda que pues le pasa a las personas, le pasa a una locutora como vos tan exitosa que escuchábamos todos los días en Bésame en la mañana, alegrando a las personas y llevando a profesionales también. Le pasan cosas, a todos nos pasa, y está bien porque somos seres humanos, pero también la gente tiene que entender que de los cuerpos, de la expresión de las personas no se habla, porque no sabemos qué es lo que está pasando en su interior, en su físico. Entonces, aunque queramos, no sé, por bien decirle algo, no deberíamos de decirle nada a las personas, porque de alguna manera no entendemos lo que están lidiando y eso les puede perjudicar también. Y sabes, yo también quiero aprovechar para mandarle un abrazo a mi doctor Jonathan Barrantes, que él también carguísima, y siempre hace de las situaciones algo divertido, siempre me dice algo que me hace reír, pero él cuando me ve, cuando yo voy a las citas, no me dice, ¿qué te está pasando? No, se enfoca en lo bueno de las cosas que vamos haciendo. Exacto. Ahora cuando fui a que me viera esa herida, me dice, no, es una heridita pequeñita, puede ser. ¿Verdad? Y yo tengo miedo, ¿verdad? Porque y lo conozco desde hace muchos años. No, pero vamos a mandar esto. O sea, ¿me entendés? Él sabe que hay cosas que han cambiado, pero nunca me ha victimizado o se ha enojado o me ha culpado, y eso lo voy a agradecer siempre. Así es. Porque Esteban, ya uno, o sea, vos no tenés que llegar y decirle a una persona, qué flaco estás, ¿no? ¿Qué te está pasando? Ya la persona lo sabe. Ya la persona lo sabe. La persona tiene espejos en su casa. La persona sabe que se ve diferente. ¿Por qué no llegas de una manera distinta y le decís, Esteban, yo sí te admiro, sos tan valiente, en serio? ¿Cómo le cambia a uno el chip mental?
Y esto es lo que hay que sensibilizar, Sofi, Sí. a las personas para que si se topan con otras personas que tienen diagnósticos crónicos o situaciones particulares, lleguen desde esta parte, Sí, ¿no? Y esos espacios es precisamente para eso, para que la gente pueda sí. sensibilizarse y de alguna manera tratar de hacer las cosas diferente. Pero bueno, Sofi, se nos fue el tiempo como No siempre, puede así ser. como en la radio también y en vivo se va el tiempo, pues se nos ha ido el tiempo acá, pero realmente muy agradecido por darnos todo este testimonio de cómo es vivir Sí, con una enfermedad como la diabetes, que sí se puede, que también uno se frustra y que le pasan cosas, pero que también con la aceptación, con la adherencia a un tratamiento y también con la parte mental, que es lo que sí, a mí me compete mucho, ¿no? De la salud mental, puede llevarse esto adelante y sí. que la persona al inicio también, pues, si nos están viendo, nos están escuchando y saben que de alguna manera, pues, está teniendo pérdida de peso inexplicable, como vos dijiste, Mucha le da sed, mucha sed y va mucha mucho al sed, ajá, ir al baño. baño o eh, algo que pase en sus órganos sexuales exacto. también, que Eso puede vean. ser, ¿verdad? Un banderazo para Ajá. que nos diga que puede haber algo ahí con su páncreas, con su insulina. Entonces, para que busquen la ayuda de los profesionales competentes para que les pueda servir. Entonces, de alguna manera, pues, Sofi, muchísimas gracias Ay, por aceptar la invitación, que para mí ha sido un gran placer tenerte acá y yo te admiro mucho, también no, te yo considero mi también. amiga. Así que muchísimas gracias. Y si esto es lo que quería usted saber de Sofía Porras, pues muy bien, y para que todos de alguna manera pues entiendan que la diabetes es algo que se puede prevenir también, pero si la tenemos podemos vivir una vida normal, si se puede decir de esa manera, sin tener ese temor. Pero primero tenemos que aceptar y también tenemos no solo que acudir al médico, sino a un profesional en la salud mental que les pueda ayudar. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio.